Son las 12 menos cuarto en todo el país, seguimos avanzando en la mañana del 11, estamos en vivo y recibimos al doctor Juan Manuel Sanguinetti, médico cirujano, que nos acompaña periódicamente en este espacio de divulgación científica. Doctor Sanguinetti, bienvenido. Gracias, Marcelo, como siempre, muchas gracias por la invitación. Un placer. Bueno, hoy vamos a hablar de un congreso mundial de trasplante que se va a realizar en la capital argentina, en la ciudad de Buenos Aires, y por eso también nos acompaña esta mañana el doctor Marcelo Kantarovich, a quien le damos la bienvenida. Doctor, un gusto que nos acompañe en nuestro programa. Buenos días, mucho gusto, encantado de estar con ustedes. Muchas gracias. Yo le voy a pedir al doctor Sanguinetti que haga una introducción y también una presentación más en profundidad del doctor Kantarovich, porque otra vez estamos junto a una eminencia. Tenemos el honor de compartir estos minutos con una persona con una calidad profesional de altísimo nivel. Bien, el trasplante en general es una herramienta que tiene la medicina para salvar vidas. Es una de las herramientas, entre comillas, vamos a decir, extremas para solucionar enfermedades que de otra manera no se solucionan. Hay una especialidad que se llama trasplante y unidades de trasplante multiorgánico que se dedican a este tipo de solución en pacientes, por ejemplo, que cuando sufren la falla de un órgano o tienen una enfermedad irreversible en ciertos órganos, requieren de un trasplante de algún órgano. Los especialistas en trasplante se dedican a su vez a subespecialidades, algunos al tubo digestivo, otros a nivel cardiopulmonar, otros de partes blandas o de otros órganos. Yo le agradezco mucho al doctor Kantarovich, que es profesor asociado y está en la dirección del profesor asociado de la Universidad McGill en Montreal, Canadá, y bueno, está en la dirección del Congreso Mundial de Trasplante a realizarse en septiembre en la ciudad de Buenos Aires. Me corrige el doctor, pero es la primera vez que se va a hacer un evento de nivel mundial de esta especialidad en Latinoamérica. Le agradezco a Marcelo por estos minutos con nosotros y poder hacer la divulgación y que la gente se entere qué es el trasplante, para qué sirve, bueno, y un referente como él tenerlo acá con nosotros, realmente agradecido. Bueno, muchas gracias, doctor Sanguinetti. Es cierto, es la primera vez que se hace el Congreso de Trasplante en Latinoamérica. Hace 20 años Buenos Aires iba a ser la ciudad designada, pero hubo un problema grave a nivel nacional y el Congreso lamentablemente no se pudo hacer y se hizo en Miami. Con el esfuerzo de mucha gente, sobre todo de la Sociedad Argentina de Trasplantes, desde el año 2016 se está trabajando en esto y Argentina fue votada y Buenos Aires ganó el privilegio de poder organizar el primer Congreso de Trasplantes de la Sociedad Internacional de Trasplantes en América Latina. Yo quería preguntar, lo estábamos hablando con Marcelo, para enterar un poco a la gente en qué está el trasplante a nivel mundial, en qué ha avanzado, qué pasó con los trasplantes en la pandemia. Entonces queríamos hacer un poco de divulgación científica, Marcelo, para la población general y que nos comentes un poco de en qué está el trasplante a nivel mundial, en qué se ha avanzado, cuáles son los nuevos retos, qué nos pasó en la pandemia y comentar un poco de los temas que se van a tocar en este evento académico. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta, doctor Sanguinetti. Esta es una diapositiva del Observatorio Mundial que está a cargo de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Nacional de Trasplante de España. Como ustedes pueden ver, es un mapa, es una perspectiva global de la actividad de trasplante. Los colores más oscuros en ladrillo, por ejemplo, Europa Occidental, España, Francia, Portugal, Norteamérica, Estados Unidos más que Canadá, son los lugares donde se hacen más trasplantes en el mundo. Después sigue Oceanía y después, como podemos ver aquí, en un azul más oscuro, países donde un violeta oscuro, donde se hacen más trasplantes. En Latinoamérica, como ustedes pueden ver, hay 3 países donde hay una actividad de trasplante importante, que incluyen Brasil, Uruguay y Argentina.
Los colores en celeste o más claritos, azul más clarito, son lugares donde hay menor actividad de trasplante. Y los países donde está coloreado en gris, son países donde o no hay actividad de trasplante o no está reportada. ¿Podría pasar la próxima diapositiva, por favor? Esta diapositiva es importante para tener una idea de lo que está pasando. Estos fueron los trasplantes que se hicieron antes de la pandemia en el mundo. Y lo que está encuadrado en rojo muestra que menos del 10% de las necesidades globales de los trasplantes que eran necesarios fueron realizados. Después vino la pandemia, no tengo una diapositiva, pero la actividad de trasplante bajó muchísimo, en promedio 20 a 30%, en algunos lugares mucho más que otros y en muchos lugares aún ha costado comenzar nuevamente a levantar la actividad. ¿Y qué es lo que pasa? La gente que no recibe el trasplante, que necesita un trasplante de hígado, de corazón, de pulmón, fallecen en la lista de espera. Y los que están en la lista de espera para trasplante de riñón también fallecen porque la vida se prolonga con la diálisis, pero la calidad de vida no es la misma y con el tiempo la gente fallece comparado con la gente que recibe un trasplante de riñón. Por eso que hay una gran ventaja en recibir un trasplante de riñón para la gente que está en diálisis o aquellos que aún todavía no necesitan diálisis y tienen una función disminuida. Y creo que tengo otra diapositiva más donde quería resaltar la gente que está colaborando. Tenemos la Sociedad Argentina de Trasplante en estos momentos representada por el co-chair del Congreso, el doctor Gabriel Gondolesi, del Hospital Italiano de Buenos Aires, que en estos momentos está haciendo un trasplante de hígado y por eso no puede participar, el doctor Alejandro Niño Murcia, de Colombia, representando a Stali, y después está el comité científico, el doctor Mehmet Averal, que es un past president de la Sociedad Internacional de Trasplante, que es el chair del comité científico, y después el doctor Carlos Díaz, co-chair representando la Sociedad Argentina de Trasplante de Argentina, y el doctor Rubén Schiavelli, también de Argentina, como co-chair representando a Stali. Uno en el hospital, el doctor Díaz en el hospital en CEMIC, y el doctor Rubén Schiavelli en el Argerich. Hay muchas más personas que han participado, los presidentes previos de la Sociedad Argentina de Trasplante, el doctor Beberaggi, la presidenta actual, Alejandra Villamil, y gente también, el previo presidente de Stali, que es el doctor Oscar Bertaza, la actual presidenta, que es la doctora María Amalia Matamoros. Con la colaboración de todos, estamos logrando hacer el primer Congreso de Trasplantes en América Latina, primer congreso presencial, el congreso previo en el año 2020 fue virtual, estamos cerca de las 2.000 personas inscritas, unas 350 que van a participar en forma virtual, y creo que todo esto va a ser importante porque lograr hacer un congreso después de una pandemia no es fácil, y me siento muy orgulloso. Yo soy argentino, vivo en Canadá hace 30 años, pero estoy muy orgulloso de poder presidir este congreso con la ayuda de mucha gente amiga y esperamos que sea un gran suceso y contamos con la ayuda de ustedes para que sea promocionado, para que la gente asista. Es importante que la gente asista, esto colabora a la educación de la gente y el tema fundamental del trasplante es el acceso y la transparencia. Muchas gracias. Doctor Kantarovich, le quería preguntar si cualquier órgano del cuerpo humano puede ser trasplantado o hay algún órgano que sea imposible de hacerlo. Bueno, es una muy buena pregunta. Obviamente está el corazón, el pulmón o los pulmones, el hígado, los riñones, el páncreas, el intestino delgado. Muchas veces se hacen trasplantes combinados, ya sea el bloque de trasplante multivisceral abdominal, riñón páncreas para pacientes con diabetes tipo 1. También se utilizan las células del páncreas para hacer trasplante de islotes de páncreas, de Langerhans para hacer el trasplante para la gente con diabetes tipo 1 sin utilizar el órgano entero. Y también hay trasplantes combinados. Hay gente que tiene problemas cardíacos y renales y recibe un trasplante de corazón y de riñón, hepáticos y renales, pulmonares y renales. O sea que hay trasplantes combinados.
y todo eso se está realizando en Latinoamérica y estamos muy contentos con lo que se está haciendo en Latinoamérica, pero como ustedes ven el mapa, necesitamos aumentar el número de trasplantes, ya sea de donante vivo y fundamentalmente de donante fallecido. Alguien preguntaba allí el otro día en un foro que se hablaba de temas de la salud, que el tema fue derivando en otros asuntos. ¿El trasplante de cerebro existe o no? Bueno, en estos momentos no se está haciendo trasplante de cerebro, pero se trabaja para remediar enfermedades neurodegenerativas, pero hasta ahí puedo responderle. Está bien. Bueno, yo quiero felicitar a Marcelo. Él es una especie de médico, el médico que hace trasplante o que está en los equipos de trasplante. Yo lo viví cuando roté por la Fundación Favaloro con Gabriel Gondolesi. Son los médicos más sacrificados. No tienen horarios, el trasplante puede surgir a cualquier hora, en cualquier momento, en el cumpleaños de los hijos, en el cumpleaños de la pareja, en el medio de un festejo, en el medio de otro procedimiento. Entonces uno tiene que armar otro equipo al mismo tiempo cuando está haciendo otro procedimiento. Lo viví en primera persona, son médicos que tienen que tomar helicópteros, aviones, ir a buscar los órganos, elegir bien los pacientes. Al mismo tiempo están haciendo procedimientos sobre el paciente y el donante a veces. Realmente es una vida muy sacrificada. Gracias a estos especialistas, muchos pacientes pueden vivir, como lo dijo Marcelo. Cuando hay menos trasplantes, hay pacientes que fallecen en las listas de espera, y estos pacientes dependen de especialistas como Marcelo, como Gabriel Gondolesi, que asumen esta responsabilidad, que enfrentan un tipo de vida que es muy sacrificada, pero que en devolución tienen la satisfacción enorme, que yo lo vi, que es cuando un órgano se reperfunde, cuando un paciente se recupera, le cambia el color de la piel, le cambia el aspecto general al recibir un órgano sano. Sacarle ese órgano enfermo y recibir un órgano sano es algo que es, creo que indescriptible, muy difícil de explicar. Lo ve uno cuando forma parte de estos equipos, y nada, agradecerle el tiempo que es muy acotado al profesor por estar con nosotros. Doctor, ¿puedo agregar una cosita? Sí, claro. Ayer a la mañana vi una receta de un trasplante hepático, porque yo me ocupo de trasplante multiórganos, y esta persona estaba llorando enfrente mío porque estaba emocionada. Me trajo una caja de bombones para agradecerme que hacía 25 años que había recibido su trasplante. Y historias como esas tenemos un montón, porque la gente crece, tiene hijos, ve crecer a sus hijos, ve a sus nietos, cosas que no existen sin el trasplante. O sea que sí, lo hacemos porque tenemos pasión. Muchas veces nos acostamos pensando cómo podemos mejorar la vida de nuestros pacientes y nos despertamos con ideas para realizarlas. Esa es la vida de mucha gente que hace trasplantes. Somos muchos en el mundo, es importante difundirlo, y es importante saber que el problema que la necesidad de un trasplante no es ciencia ficción. No solamente le pasa a gente que puede ser conocida, puede pasarle a gente amiga, a vecinos, y es ahí cuando nos damos cuenta que también nos puede pasar a nosotros. Así que es algo que existe, y es algo que necesita ser observado, que necesita que la gente lo conozca, que la gente se interese y que aumente el número de donantes, para que más gente pueda disfrutar de la vida y menos gente fallezca en las listas de espera. Doctor, para no abusar de su tiempo, una última pregunta. Usted vuelve a mencionar el tema de la poca cantidad de donantes, de la poca cantidad de trasplantes, de pacientes que mueren en lista de espera esperando un trasplante. ¿Ha cambiado en algo o ayuda a cambiar esa realidad el hecho de que se haya invertido? Antes éramos donantes de órganos solo estábamos especificándolo en vida. Ahora es a la inversa, somos todos donantes, salvo que explícitamente digamos que no somos donantes. Esta inversión, este cambio que ha habido en lo que es la política de donación de órganos, ¿contribuye para que, bueno, en definitiva, los pacientes en lista de espera no fallezcan? Sí, la ley ha cambiado en Argentina, sea con el consentimiento presunto, eso es importante, pero
Es importante que la gente hable con sus familiares. ¿Qué querés hacer? Una pareja, por ejemplo, padres, hijos, parejas. ¿Qué querés hacer si estás en coma? ¿Qué te gustaría que pase con tus órganos? Y son discusiones difíciles, pero son discusiones importantes, porque el ciclo de la vida sigue, y es importante que se utilicen los órganos. Y una vez que haya donantes, que los equipos de trasplante utilicen la mayor cantidad de órganos. Ese es otro tema más detallado, al cual también estamos abocándonos para que aumente la utilización de los órganos. No solamente que haya donantes, sino que se utilicen la mayor cantidad de órganos. Yo creo que estamos por el buen camino y vamos a seguir adelante. Doctor Marcelo Kantarovich, de mi parte, ya lo saludará el doctor Sanguinetti. Le agradezco muchísimo habernos acompañado esta mañana. Es un honor absoluto el tener a un profesional como usted en nuestro programa. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por su tiempo. Éxitos en este evento académico que ya sabemos que lo van a tener. Tienen un equipo de primera con el doctor Gondolesi y todos los referentes argentinos. Agradecerle nuevamente. Saludos a Gabriel, que me avisó que iba a estar operando. Gracias por su tiempo y bueno, para los médicos uruguayos y nuestros pacientes es un honor contar con referentes como ustedes, que muchas veces los consultamos y nos dan una mano, incluso desde acá, desde Uruguay. Muchas gracias. Y si tiene doctor Sanguinetti, si tiene la última diapositiva, por favor. En lugar de decir sí en Buenos Aires, como digo habitualmente, ahora tengo el privilegio de decir nos vemos en Buenos Aires. En español. Gracias, doctor. Gracias. Que le vaya muy bien. Gracias. Chao. Buenas tardes. Buenas tardes. La verdad que otro lujo, ¿no? El tener a un médico de este calibre, un profesional, y además hablando de los trasplantes, que hay todo un tema, ¿no? Filosófico, religioso, de concepción de vida, personal, individual. En fin, hay un tema gigantesco detrás de la donación de órganos. Es un tema muy importante, como lo dijo Marcelo. Hay que agradecerle que él desde su consulta en la Universidad McGill, una de las mejores del mundo, que esté con nosotros acá, realmente no me termina de llamar la atención la amistad o la colaboración que ha tenido con nosotros. Y bueno, lo dijo Marcelo, es un tema de educación también, de educación pública, de hablar adentro de la familia, de un tema que realmente nadie habla. Es muy difícil, ni siquiera nosotros a veces en el ambiente médico lo hablamos, pero es un tema real y uno lo ve y ve los pacientes trasplantados, ve cómo les cambia la vida, ve cómo les mejora la calidad de vida y que pueden hacer. Te lo contaba previamente, yo roté hace más de una década ya en un servicio de trasplante multiorgánico y los pacientes que potencialmente se nos morían en centros no tan especializados, yo veía que en esos centros tenían la capacidad o la chance de poder sobrevivir. Vi trasplantes de intestino delgado, que realmente para esa época, y todavía sigue siendo acá en Uruguay una ciencia ficción, cuando hay un infarto de intestino delgado. En centros de referencia ya estaban haciendo ese tipo de trasplante, manejaban pacientes con fallas cardíacas y fallas de otros órganos y los trasplantaban, y realmente uno veía cómo el paciente vuelve a la vida. Y eso no lo hace de la nada, porque los órganos no se pueden fabricar. Nosotros no podemos fabricar un hígado, no podemos fabricar un corazón. ¿No había habido en impresora 3D? No sé. Bueno, hay ciertos órganos muy sencillos que, bueno, con Alejandro Niponice, que vino acá, que estuvo con nosotros, fue de los pioneros en diseñar, por ejemplo, un esófago artificial con células madres, y hay ensayos, pero son órganos que son tubos, por ejemplo, que son pocos complejos. Un hígado es más complejo que el motor de un auto, tiene cientos de partes, diferentes canalículos adentro, igual que un corazón, que tiene un sistema muscular y eléctrico, que es decir, por ahora nosotros no lo podemos reproducir, no lo podemos sustituir. Los órganos vienen de otros seres humanos que fallecieron. No podemos, son el mejor sustituto, no es el sustituto ideal, porque el receptor hay que inmunodeprimirlo y va a tomar medicación de por vida para poder recibir el órgano de otra persona, que el cuerpo nuestro lo ve como algo extraño. Pero es el mejor sustituto, no hay otro.
por más máquinas que inventemos, por más órganos sintéticos que no estemos se ha generando, logrado, no se ha logrado igualar la naturaleza humana. Es un tema apasionante porque además hay una cantidad de debates, como bueno, lo que decía el doctor Sanguinetti, son temas que no hablamos en casa, no hablamos en la familia. Como decía el doctor, bueno, ¿qué querés hacer si mañana estás en coma? Porque no lo vamos a poder hablar el día que estés en coma, lo tenemos que hablar antes y tenemos que saber porque tenemos que hacer respetar tu voluntad y tu decisión. ¿Qué querés hacer el día que te mueras? ¿Querés que te cremen? ¿Querés que te velen y te entierren en un cementerio? Eso hay que hablarlo antes. Sí, de repente hablamos de las herencias, ¿no? Para quién es la casa, para quién es el auto, las cosas materiales, pero las cosas de fondo importantes para respetar hasta el último instante la decisión y el derecho de esa persona a hacer con su vida lo que quiera. Bueno, también hay que hablar del tema del trasplante, ¿no? Son temas que tenemos que hablar porque quienes quedamos tenemos que saber qué hacer con quienes se van. Claro, yo creo que en el día de hoy esto que hicimos de divulgación científica, si generamos que en alguna familia de Maldonado se discuta este tema, se prevea este tema, si uno quiere ser donante o no, ya hicimos mucho, porque esa persona que decide que, bueno, si sufre un siniestro, si enfrenta alguna enfermedad y ya sabe de su familia que él es donante, potencialmente le puede salvar la vida a muchas personas, no a una sola, a muchas personas. De todas maneras, el doctor Kantarovich decía, sí, en Argentina cambió la ley, en Uruguay también. En Uruguay también. O sea, hoy somos todos donantes, salvo que yo expresamente diga, no quiero ser donante, pero si no, si yo me muero y mis órganos o algunos de mis órganos son reutilizables, son perfectamente trasplantables, bueno, así va a ser. Esa es la ley, pero la realidad es que los médicos y los equipos de trasplante respetan mucho a la familia. Y si la familia no está de acuerdo, no se hace la procuración, que ese es el término técnico, de los órganos de ese potencial donante. Aunque el donante potencial no haya dicho no quiero ser donante. No haya dicho, hay un tema ético. Si la familia dice y de vínculo que no, se respeta. Se respeta y de vínculo con la familia. Hay psicólogos que se aproximan a la familia, pues. Imagínate que en la situación más difícil, que fallece un familiar tuyo, un amigo, es un tema muy delicado, entonces hay especialistas que afrontan este tema y que tienen que tener el aval de la familia, el apoyo de la familia para afrontar la procuración de los órganos. O sea que se respeta mucho. Uruguay tiene de los mejores números de Latinoamérica en donación, siempre se pueden mejorar y hay equipos de trasplante que son muy buenos y con mucha ética y mucha empatía para la familia, así que bueno, felicitar a ese equipo. Doctor Juan Manuel Sanguinetti, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos, por aportar cosas tan valiosas en materia de medicina y por también permitirnos escuchar a eminencias como el doctor Kantarovich en este caso y en tantos otros que hemos compartido en la mañana del 11. Gracias, Marcelo. Un placer. Gracias. Tenemos que hacer una pausa a las 12:07, 12:08 en este momento, ya volvemos.